Hola a todas y a todos, bienvenidas a un nuevo episodio de Mala Hierba. Yo soy Josefa. Y yo soy Sabina. Y hoy estamos un poco enfermas, tenemos una gripa bárbara, entonces se va a escuchar un poco a lo largo del podcast, pero aquí seguimos resistiendo. Y hoy vamos a hablar de un tema que ha estado muy presente en los últimos meses. Bueno, para algunas ha estado presente desde siempre, desde que habitamos esta ciudad, este país y este mundo. Pero pues en los medios de comunicación ahora ha tenido un alza y es la violencia de género. Y vamos a hablar particularmente de la marcha que hubo este lunes 25 de noviembre y que fue el día para la erradicación de la violencia de género. Y estamos con Joana Gutiérrez, que es nuestra compañera aquí en el Colmex. Y pues sí, vamos a empezar platicando un poco de la marcha para ahondar más en este tema que nos atraviesa a todas y que pero le corresponde pues a todo el mundo, ¿no? Joana, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Bueno, Joana, platícanos un poco cómo fue tu experiencia en la marcha de lunes. Y pues sí, y pues nada, vamos a hablar de esto. Pues el lunes fue esta marcha, como siempre, la reunión en el Ángel, el punto final del Zócalo, que pues eso ya se da en todas las marchas, no solo en las de violencia de género. Y pues lo que me parece interesante de esta marcha es que desde muy temprano había elementos policiales, eran mujeres granaderas, o sea, casi una por cada manifestante. Y bueno, eso es algo que no había visto en otras marchas, y de hecho fue una marcha relativamente pequeña porque fuimos solo 3,000 manifestantes y elementos policiales eran aproximadamente 2,500, no recuerdo bien, pero Sheinbaum lo puso en su comunicado. Y también estaba el Cinturón de Paz, que son administradoras públicas, pero, o sea, bueno, Sheinbaum dijo que fue gente que se ofreció a estar ahí voluntariamente, pero hablando con ellas, algunas dijeron que no, que pues las obligaron, ¿no? O sea, que eso también me parece interesante sobre esta marcha en particular. Que claro, algunas también hubieran querido ir, o sea, por voluntad propia, o sea, a marchar, porque algunas pues sí tenían el pañuelo verde y todo eso. Algunas de las del Cinturón de Paz. Del Cinturón de Paz, pero otras no. Entonces, eso es también interesante. Y ya, pues, la marcha empezó, me parece que un poco más tarde de las 5:30 tal vez. Como siempre, también estas marchas, los primeros contingentes son separatistas, los de atrás son mixtos. Y eso yo lo entiendo perfectamente. O sea, en otros estados no se da como esa caracterización de las marchas, pero en este sí, porque son muchas personas y porque muchas de las víctimas a veces se encuentran a sus agresores en la misma marcha, ¿no? Y eso pues puede ser muy violento para estas personas. Entonces, sí, o sea, sé que mucha gente no entiende como el separatismo en estas marchas del centro de la ciudad, pero yo sí lo entiendo, o sea, yo sí lo respaldo, pero también sé que en otros estados, o sea, como en Estado de México o en otros lugares, no se pueden dar así por las circunstancias particulares. Y Joana, ¿qué piensas de las reacciones post-marcha, no? O sea, se habla mucho de... Ya es algo que pasa siempre, que durante la marcha se hacen pintas en espacios públicos, etcétera, con manifestaciones de protesta, ¿no? Y hubo muchas reacciones al respecto, como también ya es costumbre, en redes sociales, pero también por parte del mismo gobierno, ¿no? Y de otras personas, como hombres y mujeres que no fueron partícipes de esta. ¿Qué piensas al respecto de eso? Pues muchas cosas. La primera, por ejemplo, les voy a contar algo que nos pasó. Yo llegué con mis amigas temprano y una señora se nos acercó y nos preguntó, no, ¿ustedes vienen a esto? Y le dijimos, sí, venimos aquí. Y nos preguntó, ¿qué quieren? Y pues ya le explicamos, pues obviamente el punto número 1 de estas marchas es los feminicidios y que las políticas públicas no se han visto reflejadas, o sea, ni siquiera hay como indicadores, ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Y entonces a todo, como que a ella le molestaba y al final pues nos tuvimos que ir.
y la señora nos dijo, me da vergüenza que ustedes sean mujeres, ¿no? Entonces, eso es interesante, porque... Esta era una señora que se cruzaron ahí. Ajá, era una señora que estaba ahí, pues, trabajando en Reforma, Okay. y bajó y se nos acercó. Y de hecho no fuimos groseras ni nada, o sea, les respondimos así como, ¿qué quieren? Pues eso. Y lo que es interesante es que también creo que hay, pues, una concepción de género y de qué es ser mujer, ¿no? O sea, porque las mujeres no pueden gritar, las mujeres no pueden aventar cosas, las mujeres no pueden marchar, las mujeres no se pueden desnudar, o sea, sí, con un mensaje político. Y creo que eso también es algo que se ve aquí porque en casi todas las manifestaciones, o sea, bueno, en muchas otras de otros aspectos políticos se han dado estas muestras, ¿no? Por ejemplo, creo que en 2012 fue cuando se quemó la puerta del Palacio Nacional, sí. se ha quemado un árbol de Coca-Cola, han habido también, incluso en 132 se rompieron vidrios, se hicieron pintas, pero aquí creo que también algo que genera molestia es que sean mujeres, ¿no? Porque las mujeres solo se deben comportar de cierta manera y eso como que les choca un poco. No creo que sea la opinión de todas las personas, pero algunas, como esa señora, es lo que está ahí detrás, ¿no? Fíjate que ahí, Joana, yo no sé si estoy de acuerdo con todo, ¿no? Al 100%. O sea, estoy de acuerdo que tal vez el hecho de que seamos mujeres, las que son mujeres las que están en esa marcha y las que realizan estos actos, es un factor que exacerba la molestia, ¿no? Porque hay esta concepción de género de que las damas no deberíamos estar haciendo esto, que supongo que es lo que la señora tenía detrás, ¿no? De esta concepción de mujer. Y de ahí viene como ellas no me representan, ¿no? Por ejemplo. Ajá, porque yo soy una dama, ¿no? Yo soy feminista pero yo soy de las que estudia y de las que no grita y yo soy respetuosa. Ajá. O sea, sí es cierto que existe ese factor de estereotipo de género, pero en todas las marchas se rechaza ese tipo de violencia. En todas. Y yo he estado en marchas que son de otras cosas, que son de otras consignas políticas y que son marchas mixtas. Y también hay rechazo de parte de la población y de partes del mismo movimiento en contra de actos que se califican como vandálicos, ¿no? Que es romper cosas o pintar cosas. Entonces yo creo que más bien es una actitud generalizada de la población y del gobierno de deslegitimar este tipo de acciones de protesta y verlas como algo algo violento y algo no legítimo. No dudo que se exacerbe al ver que son mujeres las que lo hacen, pero sí creo que es algo generalizado y que no es algo exclusivo de las manifestaciones de mujeres. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, sí creo que en general eso es un elemento de la protesta que se rechaza, pero en estos casos muchas veces pues sí, o sea, las críticas van pues con ese componente de género, ¿no? ¿Qué más? También no solo componente de género, creo, también he notado como componentes de clase, como comentarios de, bueno, estudia para que no rayes las paredes, estudia para no sé qué, ¿no? O sea, y eso también, o un nuevo insulto que no había escuchado es feminacas. Sí, justo. Y que bueno, feminazi ya es un insulto que había escuchado muchas veces, pero ahora feminacas, estudia para que no sé qué, y eso también creo que es algo que en esta interacción con esta señora también se notó, ¿no? Porque esta señora pensaba como que nosotras no hacemos nada, ¿no? O sea, como que somos unas vagas que pues no estudian, no trabajan, no saben nada. Y en estos comentarios también de estudia para que no sé qué, pues se asume que no sabes lo que estás haciendo o como si pues no tuvieras como conciencia. O sea, también creo que es cierta animalización. Y también pues realmente hay libros sobre esto, ¿no? O sea, hay un libro que se llama Un siglo de antifeminismo, que es una revisión histórica sobre cómo, pues, en México ha habido, pues, este rechazo al feminismo en distintos momentos, etcétera, etcétera. Y, pues, o sea, no es como porque no sepamos o no es porque no entendamos las cosas. O también, por ejemplo, esta señora, otra cosa que nos decía es como... Y no creen que pueden hacerlo de una forma positiva, pero para empezar, ¿qué es una forma positiva? ¿Qué es exactamente lo que se entiende por eso? Y también yo le pregunté, bueno, pero ¿usted cree que estas personas
no lo han hecho antes, porque muchas de No las entiendo. personas... ¿Qué personas no han hecho antes? ¿Qué? Por ejemplo, lo que yo le decía era que las señoras, las mamás de víctimas de desaparición, de feminicidio, ya han hecho una denuncia formal, ya han hecho una denuncia a las instituciones, ya lo han hecho, pero están enojadas porque pues no se ha podido tener respuesta, no se ha podido acceder a la justicia. Entonces, pues, o sea, ya se hizo, digamos, esta cosa positiva, como lo dijo esta señora, pero al no tener esta respuesta, pues hay enojo, ¿no? Entonces, entiendo que ahora la manera de protestar sea diferente, o sea, y yo no creo ser quien para decirle a alguien que no, así de, no señora, ya desapareció su hija, supérelo, ¿no? O sea, yo no podría decirle eso a nadie, o sea, creo que sería algo muy cruel y cínico de mi parte y de otras personas. Sí, como que justo yo también me he dado cuenta, bueno, yo creo que todas, porque está en todos lados, pero además, pues en círculos cercanos, como estas ejemplificaciones que te dan cuando tratan de decirte cómo hacer la protesta en vez de forma violenta, ¿no? Como siempre usar a Gandhi, siempre usar a Martin Luther King y como estos ejemplos de así es como la gente debe protestar. Y es de, bueno, pero estás asociando cambios sociales inmensos a una persona que tal vez particularmente no utilizó estos medios violentos para la protesta social, pero estuvieron rodeados de una violencia bárbara, ¿no? Y la lucha para llegar a ese punto también fue sumamente violenta. Y además creo que también supone que, o sea, también para mí señala la poca memoria de protesta social que hay pues en el mundo, pero también en los años pasados en México. O sea, el 8 de marzo, y bueno, no recuerdo si también el 25 de noviembre, pero han habido un número inmenso de marchas feministas pacíficas contra los feminicidios. O sea, hubo una en el 2018 que el ángel estaba precioso, otro tipo de precioso que como quedó ahorita en agosto, pero estaba lleno de velas y estaba con las fotos de las mujeres asesinadas. Y pues cuánta prensa logró eso, ¿no? O sea, cuántas personas voltearon a ver la nota. Y luego vemos el 16 de agosto, después de la marcha, una desproporción horrible de la cantidad de noticias que hablaban sobre las demandas de las mujeres en la marcha del 16 de agosto, que eran como, creo que en esa semana, ayer estaba leyendo la cifra, y eran como 7 noticias diarias en medios, no sé si eran nada más locales, o sea, de la Ciudad de México, que hablaban de las demandas de las mujeres contra más de 50 que hablaban de las pintas en el ángel, ¿no? O sea, esta desproporción que asocian con el vandalismo, entre comillas, asociado a este movimiento social, es bárbaro. Y también es muy desproporcionado y pues justo es algo que discutíamos hace rato, que, o sea, podemos justo discutirlo ahorita, la noción de violencia que está siendo completamente tergiversada. O sea, estamos hablando de pintar monumentos versus un aparato estatal que constantemente violenta a las mujeres, una configuración social que constantemente violenta a las mujeres, ¿no? O sea, como que justo podemos hablar de esto, de este intento de meter toda la violencia en el mismo saco como si fuera equiparable hablar de una marcha y de romper el vidrio del Metrobús Hamburgo o de insurgentes contra violaciones, feminicidios, cifras que ni siquiera podemos, absorber, ¿no? Sí, yo creo que parte de ahí. O sea, más bien lo que les decía de que es en todos los movimientos sociales, pero más en las mujeres, es que no hay memoria histórica de protesta social. Sí. O sea, la gente se queda con lo que el sistema les da y les dice, mira, ¿quién consiguió el cambio en Estados Unidos? Martin Luther King. ¿Es verdad? ¿Y los Black Panthers, por ejemplo? No. O sea, los actos de violencia que ellos encabezaban, que lograron ir rompiendo como y abriendo espacios. O sea, creo que es parte del discurso del poder, ¿no? Que te dice, no, pues Gandhi resistió así, porque pues al final es una figura funcional, ¿no? De la paz. Y te ven en la historia de Martin Luther King, pero solo él y solo su resistencia pacífica, y no te dicen toda la violencia de otros muchos grupos que estuvieron resistiendo y que estuvieron luchando en contra del racismo, ¿no? Sí. Y creo que así pasa constantemente. Como que nos enseñan solamente las partes pacíficas y las partes cívicas de las manifestaciones, y al final entonces te quedas creyendo que de verdad puedes lograr un cambio profundo siempre dentro de las instituciones. Las mismas instituciones que te están fallando. Exacto. ¿Por qué no nos enseñan esa historia de protesta social? Si nos la enseñaran bien, nos daríamos cuenta de que hay que saltarse a veces estas instituciones y de que hay que saltarse las formas y de que hay que saltarse las reglas
para poder conseguir un cambio, porque estas instituciones están fallando. Y justo yo quería hablar ya un poco más de las instituciones, ¿no? O sea, hablando de el gobierno de la Ciudad de México y del gobierno a nivel federal. México, ¿cuántas asesinadas hay al día? 10, ¿verdad? Bueno, o sea, como la cifra más... 9. 9 feminicidios al día. Es una barbaridad. O sea, ¿por qué no estamos todos hablando de esto todo el día, todos los días? Es un estado de guerra. Es comparable a un estado de guerra, la masacre que se está dando en el país. Y yo sí es cierto que hemos estado avanzando mucho como en el sentido de que se están organizando muchas marchas, hay mucha conciencia, ha habido paros, sobre todo en la Ciudad de México, pero también en otras partes del país. Por ejemplo, en Puebla, ¿no? Que la UPAEP me sorprendió verlo cómo sacó esto de que el violador también es papá. Y las chicas de Puebla se organizaron y fueron a romper, digamos, su evento, ¿no? A protestar ahí en su evento. Sí es cierto que se están dando muchas reacciones de parte de la sociedad, de las mujeres y de toda la sociedad, pero aún así se siguen matando 9 mujeres al día. Alguien está fallando y no es la sociedad. Alguien está fallando y no somos nosotras, porque nosotros nos estamos dando cuenta y nosotros nos estamos organizando. Aquí alguien no está haciendo su chamba, y yo creo que es el gobierno, y son las instituciones. Algo están haciendo mal, pero terriblemente mal, porque las cifras de feminicidios solo siguen aumentando, las cifras de violaciones solo siguen aumentando, a pesar de que nos organizamos, a pesar de que hacemos paros, a pesar de que salimos a marchar. ¿Qué está pasando, no? Y creo que un poco, hace rato Joana nos comentaba que ella, porque escuchamos que el gobierno de López Obrador, la mañanera del día lunes declaró, ¿cómo se llama, Joch? La declaró iniciativa. No, fue un pacto por la igualdad. Bueno, era un acuerdo por la igualdad. Por la igualdad. En el que hablaba justo de cómo iban a ser. O sea, según yo estaba muy lindado con. O sea, va muy de la mano con el proyecto de desarrollo del sexenio de AMLO, del acuerdo por la igualdad se llama acuerdo de la igualdad entre hombres y mujeres. Y habla de todas las acciones que va a hacer el gobierno. Pero ni siquiera habla de las acciones concretas. Dice, vamos a hacer 200 acciones, ¿no? Pero, ok, ¿cuáles van a ser las acciones? ¿Y qué estudio hubo para decidir que estas van a ser las acciones? Un poco, Joana, ¿quieres hablarnos un poco? De esto que nos decías de que las acciones al final terminan sin tu perspectiva de género. Bueno, yo ahorita estoy trabajando un proyecto de violencia de género en Ecatepec, Estado de México, y ahorita estoy revisando la ABG de 2015, Alerta de Violencia de Género de 2015, que fue la primera que se declaró en Ecatepec, bueno, en el Estado de México, pero se incluyen varios municipios, entre ellos Ecatepec, pero ahora este 2019 se declaró otra alerta justamente en el Estado de México, que también incluye Ecatepec y otros municipios, porque la primera no ha dado resultado en estos 4 años, que igual, o sea, pueden decir, bueno, es que 4 años es poco tiempo y lo que sea, pero siguen las desapariciones. De hecho, la segunda ABG que se declaró está centrada a las desapariciones, porque pues estas medidas de seguridad, de prevención, son muy generales y como comentabas, no hay especificidad, ¿no? O sea, y si te metes a leer el diseño de esta formulación, pues no se ve el género, por ejemplo, o sea, decir, vamos a iluminar las calles tal y tal, vamos a poner más policías, o sea, eso no asegura nada, ¿no? O sea, y también, por ejemplo, se habla de capacitación de los elementos cuando tú vas a hacer la denuncia, pero también en mi trabajo yo he entrevistado muchas mujeres que han hecho denuncias y estos elementos no están capacitados, o sea, existe revictimización, o sea, sí. Yo he entrevistado a muchas mujeres que, por ejemplo, van a denunciar a su pareja por agresión física y pues cuando les toman la declaración dicen así como de, bueno, pero ¿estás segura que quieres denunciar a tu esposo? ¿Te vas a arrepentir? Entonces, pues eso obviamente nos muestra que aunque se dice en papel que se está capacitando a estos elementos, pues no es cierto, ¿no? O sea, porque sí, las mujeres no reciben la atención que se supone que está en esta ABG. Yo tengo una duda. Tú que has visto como todas estas acciones, quiero preguntarte si has notado si en todas estas acciones hay alguna acción que tenga que ver con medios de comunicación, que tenga que ver con educación en las escuelas y que tenga que ver con políticas laborales. Porque yo creo que es muy importante. O sea, si tú estás en Ecatepec, que es una zona muy violenta, y sales a las 11 de la noche del trabajo y no tienes transporte, pues estás en una situación de riesgo si eres mujer. O en los medios de comunicación, por ejemplo, que no se permita cierto contenido
de lenguaje o de estereotipo de género. Y en las escuelas, pues porque yo creo que es muy importante decirles a los jóvenes, ¿no? O sea, te pregunto esas 3 cosas. ¿Has visto alguna acción que el gobierno haya tomado al respecto de estos 3 puntos? Fíjate que, o sea, por ejemplo, al leer esta ABG no hay, o sea, hay como temas muy generales de esto, pero lo que sí he visto son organizaciones civiles, o sea, por ejemplo, existe una organización que se llama Mujeres en Cadena, que, o sea, no es gubernamental, o sea, a veces baja recursos de estas convocatorias del gobierno, pero no es gubernamental, es independiente. Y pues en esa organización va a las escuelas de Ecatepec y de otros lugares del Estado de México a dar talleres, ¿no? O sea, a hablar sobre por qué no está bien, o sea, hablar en la secundaria sobre por qué no está bien que toques a tu compañera o que no es no, o estas cosas como muy básicas de consentimiento, pero que no se están dando. O sea, el gobierno no está teniendo estos programas y por eso estas organizaciones civiles como Mujeres en Cadena, pues se dedican a esta tarea. Y tampoco está incidiendo en el sector privado, o sea, en los centros laborales, en las políticas de contratación. Pues de eso no podría saberlo porque no conozco cómo... No, pero no está en los planes del gobierno, pues. No. O sea, la alerta de violencia de género suele estar acompañada en primera instancia con más seguridad, ¿no? Como justo Pues, estas acciones de poner más policías en tal lugar y prepararlos para esto y prepararlos para tal. Pues hay varios ejes que son seguridad, prevención y no me acuerdo del otro, que también habla sobre visibilización, que en el diseño de este instrumento quedan muy generales y también eso hace que sea difícil para las mujeres que conozcan esto, ¿no? Y puedan acceder a esta información. Porque muchas mujeres, o sea, les pasan violencia en la calle, en su casa, en lugares, pero ni siquiera saben cómo, a dónde tienen que ir, ¿no? O sea, incluso si tú te metes, por ejemplo, al sitio de Ecatepec, no es fácil, o sea, para empezar muchas veces ni siquiera está la información en el sitio, ¿no? O sea, en el sitio web. Y no es fácil saber como qué tienes que hacer exactamente a la hora de denunciar. Sí, justo creo que eso es importantísimo para tirar este argumento que defienden tantas personas de que esas no son las formas, ¿no? Entonces nos piden que vayamos por la vía institucional, que porque ya tenemos instituciones preparadas, que además justo eso, la perspectiva de género en las instituciones es un tema que a mí me parece bárbaro, que podemos discutir después, ¿no? Como esta forma en la que hablan de la perspectiva de género y la igualdad de género como algo periférico, o sea, como algo que se tiene que hacer. Vamos a hacer InMujeres y vamos a hacer este programa para las mujeres, en vez de darse cuenta que más bien es por cómo está compuestas las instituciones que dejan a las mujeres en desventaja. O sea, no se trata de crear como un bote salvavidas al lado, sino se trata de, pues, de reconstruir tu barco, ¿no? Pero, o sea, hablar de esto, de que esas no son las formas, creo que es importantísimo, por ejemplo, cuando hablamos de que vamos a tirar el patriarcado en las marchas, ¿no? O sea, ese patriarcado tiene que ver con que esas formas a las que nos están pidiendo que acudamos para cambiar nuestra situación son patriarcales. ¿Y eso a qué me refiero? O sea, me refiero a que están construidas tomando en cuenta la experiencia corporal, social, económica de los hombres y dejan a un lado por completo la experiencia de las mujeres, que las dejan en tanta desventaja, que revictimizan a las mujeres, que no pueden por construcción ponerse en los zapatos de una mujer y saber qué es lo que necesita después de ser violentada, después de ser abusada. Entonces justo surge todo esto, que son bueno, que también es un problema de todo el aparato de justicia en México, ¿no? O sea, sí, es con lo las que iba a mujeres, decir. pero además también sucede, o sea, en general. Es lo que iba a decir. O sea, yo creo que las mujeres solamente somos más víctimas todavía de la impunidad que existe en México. Sí. Porque así como hay 9 feminicidios al día, ¿cuántos asesinatos no hay? O sea, en general, ¿no? De la población mixta, ya sea por narcotráfico, ya sea por violencia. ¿Y quiénes están en las cárceles, además? ¿Quiénes ¿no? están en las cárceles? Los indígenas, los pobres, bla, 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 ¿no? Entonces, creo que las mujeres, o sea, somos como oprimidas dentro de la opresión y quedamos más impunes dentro de la impunidad, o sea, no es los crímenes que se cometen en nuestra contra. Pero creo que más bien ese es un problema del sistema jurídico mexicano. No tienen capacidad para recibir a una mujer que fue víctima de violencia, pero tampoco tienen capacidad de recibir a un niño que fue víctima de violencia en su hogar. Sí. No son capaces de recibir a una persona que fue asaltada en la calle, ¿no? O sea, no son capaces, en mi opinión, el sistema jurídico en México no es capaz de procesar nada, ¿no? O sea, nada. Y pues menos 9 feminicidios al día. Se colapsan. Pero yo creo que es parte de porque, por ejemplo,
¿dónde ocurren la mayor número de desapariciones o de feminicidios? En las zonas más violentas del país, en las zonas más marginadas del país. O sea, no ocurren en Polanco, ¿no? Entonces es como, sí es cierto que afecta, que la violencia de género es general, pero es parte de un cáncer mucho más sistémico, de marginación, de pobreza, de impunidad. Creo que Yana nos puede hablar un poquito más al respecto, por ejemplo, de este debate que ha habido últimamente, justo entre las diferencias de cómo se vive la violencia de género, entre una zona con mucho más acceso a todo, recursos económicos, materiales y educativos, como es la Ciudad de México. En movimientos sociales también, ¿no? Versus cómo se vive en una zona donde la violencia es mayor, donde las horas de trabajo son muchas, donde las horas de transporte te quitan la mitad de tu día, como es el Estado de México, ¿no? No sé si nuestros escuchas lo sepan, pero últimamente ha venido este debate respecto a que muchas de las marchas de la zona metropolitana, pues casi todas son en la Ciudad de México. En el centro. En el centro de la Ciudad de México. Y las mujeres que vienen del Estado de México, pues siempre le caen a estas marchas en el centro histórico. Y entonces, o sea, primero empezó como nada más, bueno, la localización geográfica, ¿no? O sea, como, bueno, el problema es que siempre son allá, ahora hay que hacerlas aquí. Pero este debate comenzó a crecer y abrirnos los ojos a que también existen diferencias sistémicas de cómo se vive la violencia de género en el Estado de México que en la Ciudad de México. Pues sobre lo que comentabas primero de pues el acceso a la justicia y todo eso, o sea, sí es cierto que, o sea, y coincido con eso, de que obviamente es súper difícil, por ejemplo, denunciar un asalto, ¿no? Por ejemplo, pero también creo que hay componentes de género en la denuncia cuando pues denuncias una violación o algo así, porque si vas y dices, bueno, me robaron mi celular en el camión porque se subieron a asaltar, nadie te cuestiona que eso haya pasado, ¿no? Sí, claro. Y si dices, bueno, me violaron, dicen, bueno, pero primero hay que hacerle una prueba psicológica, que también es súper revictimizante, no sé si la conocen, pero, o sea, es como contar toda tu historia de vida desde que eres una niña, o sea, tu relación con tus papás para ver que no estés loca, ¿no? O sea, y no seas una mentirosa. Y después, pues, la revisión médica, que esas son cosas que no se trasladan a otro tipo de delitos. Que sí, o sea, también estoy de acuerdo con que no solo es el género, existe violencia estructural de muchos tipos, o sea, y sí es cierto que, pues, en el Estado de México, en las zonas periféricas, son muchas otras violencias, no solo el género. Y sí, sobre este debate de si la protesta se debería centralizar o descentralizar, entiendo que tienen características diferentes. Por ejemplo, en Ecatepec, bueno, y en el Estado de México en general, creo que estas protestas son nuevas. O sea, porque antes, o sea, hace unos 6 años, 7, era imposible ver este tipo de cosas, porque también, pues es peligroso, ¿no? O sea, protestar en esos lugares es peligroso. De hecho, las manifestaciones son, por ejemplo, de estas de violencia de género, son mixtas, son contingentes muy pequeños, toda la gente se conoce, porque no sabes qué puede pasar, ¿no? O sea, y también, por ejemplo, en Yucatán me parece que sí hubo una represión a esta manifestación que se llevó a cabo el lunes. O sea, también cómo reacciona el gobierno a estas manifestaciones es diferente en Ciudad de México y en otros estados, ¿no? Eso también, pues, hay que tomarlo en cuenta porque, pues, aquí sí hubo, pues, estas reacciones y me parece, no estoy segura, que no hubo detenidas. Y en otros estados sí. Sí. Entonces, pues sí, o sea, yo sí quisiera como, por ejemplo, que esta manifestación se descentralizara, porque, bueno, o sea, estas mujeres del Estado de México se hacen 3 horas acá, ¿no? O sea, sí, es el mismo tiempo y es la misma distancia venir del Estado de México a la ciudad que viceversa. Pero también entiendo que quizás en el imaginario de las mujeres que no conocen como estas zonas, pues es peligroso. O sea, entiendo que existe también una carga mental y una carga psicológica sobre ir a estos lugares, ¿no? O sea, entiendo que les dé miedo, entiendo que
no se sientan seguras, o sea, y también creo que una parte para descentralizar esto es formar una comunidad, porque, o sea, sentirte sola, o sea, tanto si eres como de la Ciudad de México, como si eres del Estado de México, sentirte sola es algo que paraliza esas movilizaciones, ¿no? Eso es algo que hay que tomar en cuenta, yo creo. Sí, justo en la marcha del 16 de agosto yo de lo que me daba cuenta era que... O sea, a mí sí me parece importantísimo justo crear esta cohesión y esta comunicación que creo que cada vez es muchísimo mejor entre las feministas y en general entre las mujeres que van a las marchas y entre las mujeres. Porque, por ejemplo, tienes estas marchas, digo, Sheinbaum para la marcha del lunes, en el caso de la Ciudad de México, que es el que más pues dijo que no iba a criminalizarlas, ¿no? Como lo hizo tal vez el 16 de agosto y como lo hizo antes. Digo, luego se echó para atrás, pero en este sí explícitamente dijo antes de la marcha que no iba a criminalizarla. Entonces, ¿Y tú crees pero que cuando no no lo lo hizo? sabes... ¿Y tú crees que no lo hizo al mandar 2.500 efectivos? O sea, ¿qué nos dice eso? Yo creo que eso es criminalizar una marcha. Sí, Mandar es verdad. 2.500 efectivos es criminalizar una marcha. Y tuitear lo que tuiteó Ebrard es criminalizar una Bueno, marcha. déjame, nomás voy a terminar esta idea. Creo que justo de eso sí tenemos que hablarlo. Pero como que justo esto que hablamos de la cohesión y de la comunicación, porque es gravísimo, por ejemplo, cuando vemos que se están acercando policías y muchas niñas se echan a correr y tal vez se queden días atrás, ¿no? Y a las que van a agarrar. O sea, como no podemos permitir que ninguna se quede atrás en estos casos, ¿no? Porque eso pasó el 16 de agosto. Cada vez que me acuerdo, se acercaban, no sé, una patrulla, o se acercaba un grupo de policías, o se acercaban los bomberos a la estación de policías de Florencia, pues un montón de morras iban corriendo y era una ola inmensa y se quedaban pues 20 ahí, ¿no? Que posiblemente las agarren y tal vez nadie sepa ni quiénes son. Entonces, como que justo esta comunicación es importantísima y sobre todo fuera de la Ciudad de México. Como irnos en colectivos grandotes. ¿Cómo nos vamos a ir? ¿Cómo nos vamos a regresar? Hay que saber bien cómo... ¿no? O sea, como organizarnos muchísimo mejor para asegurarnos que ninguna quede vulnerabilizada por ir a defender esto. Y ahora sí, justo hay que hablar de la criminalización de estas marchas y del malabareo en el discurso político que ha habido a partir de ellas. Yo creo, sobre lo que decías ahorita antes de la seguridad, que creo que hace falta más bien información y organización, ¿no? Sí. O sea, porque si tú no sabes, si no sabes cómo enfrentarte a que vengan los policías por ti, pues no te vas a quedar porque te da miedo y no sabes qué hacer. Sí. O sea, hay que educarnos como al respecto de qué se hace en esos casos. En algunas marchas hay formaciones, se hacen como cadenas a los costados, nadie entra, nadie sale. O sea, ese tipo de cosas yo entiendo que es súper difícil de hacerlas porque estas marchas, la del 16 de agosto fue un monstruo de marcha. O sea, organizar a todas esas personas era muy difícil, pero tal vez en esta de 3.000 personas hubiera sido más manejable, ¿no? No, de hecho creo que fueron más 3,000 personas que la del 16 de agosto, ¿no? No tengo idea. No, en la 16 de agosto fueron muchas más. Ah, sí. bueno. O sea, en esta que eran 3.000, pues a lo mejor todavía se podía organizar, pero en la de agosto, pues no, eran muchísimas personas. Pero sí intentarlo, ¿no? Yo creo que eso evitaría. Y sobre la criminalización, pues sí, o sea, yo creo que sí se criminalizó esa marcha. De manera simbólica, por parte de políticos como Ebrard, y de manera muy, muy material y muy concreta, por parte de Sheinbaum, al mandar 2.500 efectivos. Sí, era casi una policía por persona. Uh-huh. Imagínate. Sí. ¿Para qué quieres tantos policías? Y además mandar mujeres, ¿no? Es como... ¿Qué quieres que haga? ¿Que te dé las gracias por ser mujeres? O sea, igual son policías. Igual están armadas, ¿no? Igual o sea, aunque sea con el escudo y lo que sea, pero es como... O sea, la mayoría de los manifestantes no están armados, o sea, y si están armados es con un martillo, o sea, para las... O sea, realmente no... O sea, las manifestaciones no son de gente armada, ¿no? O sea, incluso a veces hay niños, ¿no? O sea, como ¿por qué mandarías policías con estos escudos, con todo esto? O sea, ¿qué mensaje estás dando? Sí, a mí esta hipocresía del gobierno de la Ciudad de México, bueno, y de Marcelo Ebrard me parece brutal. O sea, justo si lo que dices que sí es verdad, o sea, mandar policías y es una forma de criminalización. Y por el otro lado tienes a alguien como el canciller Marcelo Ebrard aplaudiendo al gobierno de Sheinbaum que haya limpiado tan rápido el hemiciclo Benito Juárez, pero al mismo tiempo declarándose... O sea, bueno, no, a ver, empezando por ahí, ¿no? O sea, es como este malabareo entre
decir que no van a criminalizar las marchas y luego limpiar los monumentos, pero así, para así como no meterse en problemas con las feministas y no meterse en problemas con la gente que dice, no, es que miren nuestros monumentos. Es como este malabareo del discurso para decir, está bien, hagan su marcha y está bien, les limpiamos sus monumentos y quédense contentos y no están resolviendo absolutamente nada, ¿no? A mí me parece absurdo. Y luego por el otro lado tienes a Marcelo Ebrard tuiteando, yo siempre he sido feminista, pero tenemos que convencer, ¿no? ¿Convencer a quién? ¿Convencer a quién? Es que yo me imaginé, en el momento que leí ese tweet, me imaginé como a un grupo de mujeres enfrente de como este Olimpo casi de empresarios, me imaginé como a puros hombres y tratando de explicarles por qué nuestra causa es no ser rentable, ¿no? O por qué nuestra causa es importante para, yo qué sé, el crecimiento económico del país. ¿A quién rayos tenemos que convencer de que esto es una crisis de salud pública? Y esto es una crisis, o sea, de humanitaria bárbara. Y bueno, en fin, a mí eso me parece brutal y me parece que también está muy de la mano. Estoy hablando un montón, discúlpenme, pero con este privilegio que es decir que, o sea, irte hacia la tibieza, ¿no? El privilegio que es que no te urja que erradiquen la violencia de género en el país. O sea, el privilegio que es decir que hay formas, porque no sé, tú tal vez nunca te han acosado en el transporte público. A lo mejor sí, nunca. porque hay mujeres a las que sí nos han acosado. O sea, como esta señora que les dijo que no eran formas. Estoy segura de que ha sufrido violencia de género a lo largo de toda su vida, pero no la percibe como tal y no ha llegado al punto de querer lanzarse a la protesta, ¿no? Pero seguramente sí ha sufrido violencia de género. Sí, sin duda, porque creo que de todas maneras nos atraviesa bueno, sí, o sea, es verdad, pero al mismo tiempo creo que muchas de las críticas hacia estas marchas feministas tienen muchísimo más que ver justo con verlo desde una trinchera donde no sientes que la violencia de género está determinando ni tu presente ni tu futuro. Sí, porque no te mataron una hija, por ejemplo. Ajá. Eso ya es otro nivel de dolor, ¿no? Son experiencias diferentes, ¿no? O sea, sin duda todas las mujeres vivimos violencia de género. Pero a lo mejor, o sea, si esta señora u otras como que va a su casa y al trabajo en carro, entonces probablemente diga, no, pues es que el acoso no está tan mal, o sea, pero también, o sea, experiencias diferentes de subirte al transporte público, viajar 3 horas, trabajar en una fábrica, o sea, son experiencias diferentes que hacen que percibas diferente, pues, la violencia de género en el país, ¿no? O sea, y que tú percibas que no está tan mal por tu experiencia individual no significa que no exista para miles de personas, ¿no? Además, retomando como el tema de las reacciones del gobierno, que se acuerden cómo llegaron al poder, ¿no? O sea, Sheinbaum y Ebrard llegaron en medio de movilizaciones, o sea, todo el movimiento que hubo alrededor de Morena y de Andrés Manuel que les permitió ellos estar en donde están, fue un movimiento que en muchas, no de manera institucional, pero que sí, o sea, que el movimiento social desbordó la estructura partidista y que en muchos momentos tuvo este tipo de expresiones. Cuando quemaron la puerta de Palacio Nacional, en las marchas de los 43 de Ayotzinapa, que al final estaba como que obviamente no, o sea, que fueran parte de los movimientos sociales que los apoyaron para llegar a donde están, pues también se hacían pintas, también se rompían vidrios. Ebrard fue el que dejó que Reforma tuviera un plantón ahí casi un mes. Y él también le decían que no eran formas, ¿no? Entonces yo creo que más bien es un juego del poder, ¿no? O sea, que una vez que llegas al poder, entonces como ya no te conviene, pues ahora sí tranquilos, ¿no? O sea, siempre es lo que pasó la semana pasada. Fue el Estado hasta que el Estado somos nosotros. Y ellos también, ¿no? Estas marchas están bien y estas movilizaciones están bien hasta que me las hacen a mí. Hasta que yo ya estoy en el poder y me las hacen a mí, ¿no? Porque cuando era a favor de ellos, yo no recuerdo que ninguno de los dos haya dicho nada al respecto. Entonces ahora como ellos son los que detentan el poder y como ellos son la figura del Estado a la que les estamos exigiendo justicia y al que les estamos exigiendo que hagan algo, entonces ahora sí nos criminalizan. Creo que igual algo como interesante y que podríamos considerar es que, por ejemplo, en la historia, o sea, no sé de la protesta, pero al menos del feminismo, que es lo que conozco más, o sea, siempre ha habido pues este choque de la protesta pública y por otro lado las vías institucionales, ¿no? O sea, y no puede existir una sin la otra, o sea, se tienen que revisar mutuamente porque obviamente las instituciones tienen pues ciertos parámetros, ciertos límites que la protesta también tiene que revisar, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, o sea, si se crean
pues estos ABGs y no está sirviendo, o sea, y las personas, o sea, desde su experiencia, desde la subjetividad, ven que no funcionan, pues van a protestar para que sea una mejor política pública. Y eso también es algo que me molesta, que, que a veces la gente dice, no, pues ya está la política ya. O sea, y si no están accediendo a ella, significa que ustedes están mal porque no acceden a ella, ¿no? Pero no, o sea, realmente, o sea, todas las políticas públicas tienen que ser evaluadas y reformuladas si no funcionan. Si la política pública está fallando, o sea, si en tus indicadores ves que no estás obteniendo lo que esperabas, no significa que la gente está mal, significa que la política está mal. O sea, y eso también como que es, pues, este juego que se da, ¿no? Entre la creación de políticas públicas, de instrumentos, etcétera, y por otro lado, la respuesta de la protesta, ¿no? ¿Y tú tendrías alguna, o sea, dado que has revisado este tipo de cosas y has estado reflexionando al respecto, qué cosas crees que podrían ayudar? O sea, ¿hay algunas experiencias que digan como este tipo de políticas han servido más que otras? ¿Estas dan más resultados? Pues, por ejemplo, la ABG yo creo que es bastante nueva, o sea, lleva 4 años la primera. Entonces, pero también creo que lo problemático es que muchas veces, no solo en esas, sino en políticas en general, no se toman las subjetividades, ¿no? Realmente no se está evaluando desde cómo las personas se acercan o no a estas, ¿no? Por ejemplo, cuando Mancera hizo sus silbatos, o sea, y los repartió, bla, 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 realmente, o sea, no se tiene registro, o hasta donde yo tengo entendido, que ese silbato se haya usado una vez, ¿no? O sea, y entonces, ¿por qué se decidió que esa era una buena medida? O sea, ¿de dónde sacaron la información que esa era una buena idea? Y después, o sea, ¿para qué sirvió, no? O sea, solo fue como un gasto del presupuesto que, pues, o sea, no tenía ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces, creo que eso también es importante, o sea, la evaluación constante de estas políticas y, pues, no asumir que porque la gente no accede a ellas está mal, ¿no? O sea, por supuesto que se tiene que tomar en cuenta la reformulación, que eso es algo que no es algo que se está tomando en cuenta en estas políticas y pues debería. ¿Quién está haciendo estas políticas? O sea, eso es una duda que me surge ahorita. Si yo gobierno, ¿a quién contrato para que me asesore en estos temas? Pues, por ejemplo, de la ABG, o sea, muchas veces, bueno, era una organización civil la que primero mandó como la solicitud y después se hizo grupos de trabajo donde estaba Conabim y mujeres, no me acuerdo cuáles más, o sea, pero grupo de trabajo de distintas organizaciones y después este grupo de trabajo crea como una propuesta y después esta propuesta se pasa y se aprueba o no, o sea, porque yo creo que estaba revisando estas propuestas, o sea, las propuestas a mi parecer estaban mejor con esos grupos de trabajo que ya después lo que salió en la declaratoria. Pero eso también deviene de ¿qué? De que pues hay limitaciones de lo que se puede o no se puede hacer según pues el presupuesto o los intereses gubernamentales, ¿no? Y eso también es interesante. O sea, al final ignoran las recomendaciones o las suavizan, las modifican. Sí, frecuentemente. Ya. Que eso también es interesante, ¿no? Por ejemplo, el que Claudia Sheinbaum, o sea, de la alerta de género, que Claudia Sheinbaum haya declarado el lunes, ¿fue? ¿O fue la semana pasada? Bueno, que había alerta de violencia de género en la Ciudad de México, cuando hace un mes, tal vez un poco más, decía que no era necesaria, ¿no? O sea, que no era necesaria una alerta de violencia de México en la Ciudad de México por X o Y, y que ella estaba tomando cartas en el asunto. Como que también este cambio de postura tan cercano a la marcha del lunes, como que también me hace pensar a pues sí, un objetivo político, ¿no? Como tal vez esperaba que las marchas fueran de una forma distinta, si ya declaraba una alerta de género. Pero sí, justo este malabario del discurso es el que más me tiene fascinada esta semana. ¿Podemos sacar algún tipo de conclusión? Como general. Pues sí, o sea, creo que estaría bien decir, o sea, hablar de el absurdo de condenar de violentas en las protestas a los grupos que suelen ser los más violentados, ¿no? Y que por eso salen a protestar en una primera instancia. Y que las vías institucionales, pues,
O sea, nadie quiere la violencia, pero pues estamos siendo violentadas todo el tiempo. Y pues quizás esto, ¿no? Como de revisar, o sea, por qué se dan las protestas y pues que no solo es un llamado, o sea, romper cosas quizás no es lo que la gente querría, pero es un llamado para revisar estas políticas, ¿no? Porque creo que realmente el feminismo en México, digo, también otras protestas, pero es un diálogo con las instituciones. Sí. O sea, es un diálogo a través de pues romper cosas, lo que sea, pero se le está exigiendo al gobierno, que podría no ser un diálogo con el gobierno, podría ser como, bueno, ya me vale y yo hago estas cosas independientemente, pero en realidad no, o sea, es un diálogo. ¿Y no crees que hasta cierto punto a lo mejor esa es una alternativa que nos falta explorar? Como... ¿Qué? Bueno, estoy siendo muy utópica, pero pues si no sirven, empezar a crear espacios de poder propio, ¿no? Es que a mí eso me parece problemático porque, por ejemplo, lo pienso con estos problemas que hay como en la agenda, ¿no? Por ejemplo, aborto. O sea, no muchas, pero he escuchado algunas posturas que es como de, yo aborto sola en mi casa, pero es como de, no, o sea, tendrías que tener el derecho, o sea, tendría que tener la opción todo el mundo, o sea, y una niña y una adulta y una persona aquí y una persona en un lugar muy lejano, o sea, eso a mí es lo que me parece problemático, de el no querer dialogar con las instituciones. Es muy difícil porque yo sí considero que todo el mundo debería por lo menos tener como el acceso a esos derechos básicos. Y también, por ejemplo, si digo, no, pues al carajo las instituciones, es como de, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? O sea, en Ecatepec o en Tlalnepantla voy a hacer mi banda combate. Grupos de autodefensa. Sí. O sea... Que también es muy... O sea, que ya vimos cómo resultó, ¿no? Pero hecho contra el narcotráfico. No, y además sería muy complicado porque, por ejemplo, ahí, pues, como dices, o sea, la mayoría de la gente, o sea, llega a dormir, pero todo el día, o sea, se traslada porque también, o sea, hay falta de empleos en Ecatepec, ¿no? Entonces se traslada a otros municipios o a la ciudad y regresa tarde, ¿no? Entonces, como, ¿quién tiene el tiempo y las ganas y todo para estar ahí como vigilante, ¿no? Entonces, los recursos también, ¿no? O sea, el tiempo como recurso, el dinero como recurso. Sí. O sea, si vas a justo... Si el gobierno no nos va a dar el aborto seguro y gratuito, pues... Vamos a abrir una clínica, pues ¿con qué dinero? ¿Con qué dinero? ¿No? Claro. Y con qué especialistas y cómo les vamos a pagar. O sea, como que justo, sí, yo también creo que este diálogo es importante. Y que quien no pueda interpretar estas marchas y quien no pueda ver, por ejemplo, pues sí, estas pintas y este vandalismo, entre comillas, como un grito de auxilio de las mujeres pidiendo que se haga algo, pues es porque está volteando, o sea, no sé con qué lentes lo está viendo, ¿no? Como... Quien hable de los monumentos, bueno, no sé, esta es una reflexión, bueno, no sé si personal, porque ya obviamente leemos de todo, pero quien hable de los monumentos como patrimonio histórico, sí, y solo sí se mantienen como los hicieron en 1800. Sí, también eso es muy preocupante, o sea, el hecho de que tú borres lo que alguien desde su dolor escribió, sí, es invisibilizar lo que sintió cuando lo hizo. O sea, yo saco mi rabia y expreso mi dolor y mi molestia como pintando algo, independientemente si te gusta o no. El hecho de que lo borres con tanta facilidad y con tanta urgencia, ¿qué mensaje tan simbólico me está dando de... ¿Y dónde está lo que hice ayer? Y toda la rabia y toda la molestia y todo el dolor que fui a expresar ya lo borraron, ya no está. Sí, hoy voy y ya no hay nada. Claro. Y todo el mundo sigue como si nada. ¿En qué les afecta pasar y... No les estamos poniendo vidrios en el piso para que se corten cuando pisan. No te afecta de nada ver una pinta en un vidrio. No pasa nada. O sea, puedes seguir utilizando el metrobús, puedes seguir llegando a tu empleo, puedes seguir yendo a la escuela, puedes seguir turisteando. No pasa nada. Es la expresión, diría yo, artística, performática, catártica de una persona desde sus sentimientos. Y no pasa nada, no te afecta en nada. Y es parte del patrimonio también, ¿no? Y es históricamente relevante, ¿no? O sea, borrarlo es como de, bueno, no pasó nada. Y es justo lo que dice esta colectiva, que es Restauradoras con Glitter. Sí. Ajá, que es como de, ok, si las van a borrar, pero primero tomemos un registro de qué dicen las pintas. O sea, porque es importante, o sea, es parte de este contexto político y social que está pasando, o sea...
Sí, ¿por qué este afán de ver la historia como este monumento intacto y no ver esta historia que sigue hasta el día de hoy? Que además son monumentos erigidos a actos violentos. O sea, sí, o sea, ¿qué creen? La revolución no se hizo con las instituciones, la verdad. Exacto. ¿Qué es lo que no quieren ver de su historia y de su presente para no quererlo tener en un monumento en el que pasas todos los días en Reforma? Al contrario, ¿no? qué bonito ofrenda, ¿no? A las personas que murieron en la revolución por sus derechos, el que hoy nosotras estemos protestando por los nuestros. Exacto, seguir resistiendo, sí, sin duda. Bueno, pues yo creo que eso es todo. ¿Gustan agregar algo? Pues no. Johanna, ¿alguna reflexión? Me es difícil concluir, pero... Saludos. Gracias por invitarme y estuvo buena la plática. Sí, estuvo cool. Hablemos después. Muchísimas gracias por venir. Ojalá te tengamos aquí pronto para seguir hablando de este tema que es tan amplio y está tan internalizado, tan normalizado, es tan brutal. Pero bueno, ya voy a terminar. Bueno, muchas gracias y de igual cualquier comentario que tengan sobre este episodio, sobre lo que sea, escríbanos a malayherbapodcast@hotmail.com. Síganos en Twitter @malayherbap. Malayherbapod. Perdón. Síganos y muchas gracias por escucharnos. Les mandamos un abrazo fuerte y esperamos que no traigan la gripa que tantas personas estamos compartiendo ahorita en la universidad. Adiós.